acordarme de grabar una parte. Entonces, basta con que tengamos la ausencia de algunas de estas tres condiciones que el ruido se interrumpe, ¿no es cierto? Fuente, medio, receptor, van siempre de la mano. Por eso nosotros cuando trabajamos en control de ruido lo hacemos en este orden justamente. Primero intervenimos la fuente, si podemos minimizar la vibración, la perturbación en el origen, en la fuente, problema resuelto. Si no podemos, deberemos intervenir en el medio. En el medio sería, en este caso, en el aire. Esto lo haríamos interviniendo con alguna pantalla, una cabina, algún elemento que obstaculice la propagación directa del frente hacia el punto del receptor. Y como último recurso, trabajaríamos en el punto 3, que sería el receptor, ¿no es cierto? Ahí ya deberíamos reducir la exposición o el tiempo de exposición a determinados niveles por parte del trabajador, que sería este receptor, o bien podríamos asignar protección auditiva, que eso ya es una unidad que vamos a trabajar un poquitito más adelante, protectores endourales o tipo copa. Les hago una consulta, no sé si empezaron a escucharme cortado o un poco trabado, ¿puede ser? ¿No? Me pueden indicar. Se escucha perfecto y se ve perfecto. Ah, No hay listo, problema. no, porque puse a grabar una parte y no empecé a notar que se empezó a frizar un poco. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo acá les tengo una animación de lo que sería el frente de presión, la onda sonora, que son las partículas de aire que se empujan unas hacia otras, y que van avanzando y llegan al pabellón, que es la oreja, ingresan por el canal auditivo, como se ve en la imagen, y accionan la membrana timpánica, es decir, golpean la membrana timpánica. Esa perturbación que se transfiere en definitiva a la membrana timpánica se traslada a esta cadena de huesecillos que se ve detrás de la membrana timpánica, que serían el martillo, yunque y el estribo. Eso sería lo que llamamos oído medio, el martillo, yunque y estribo. O sea que en resumen, esto es una onda mecánica que se va a trasladar a ese caracol que se ve a la derecha, que es el oído interno. ¿Y qué va a suceder acá? Esta perturbación ahora cambia de medio, venía propagándose a través del aire y ahora empieza a propagarse a través de un fluido, que es lo que se encuentra dentro de este caracol. Esa perturbación lo que genera es un movimiento en estos pelillos que se ven ahí, que son las células ciliadas, y ahí se produce esta decodificación de este estímulo como una sensación sonora. ¿Por qué les muestro esta animación en sí? Porque si ustedes prestan atención, en el momento que este frente de presión, esta onda sonora va avanzando en el medio, llega al punto del receptor por dos caminos. Uno es por vía aérea, como se ve en la animación. Pero hay una parte, que es la parte gris, ¿sí? Que se ve acá, que sería la parte ósea, es nuestro cráneo. O sea que este frente de presión, además de llegar por vía aérea hasta la membrana timpánica y accionar la cadena de huesecillos, también hay una parte que incide sobre la parte ósea, que sería el cráneo. Y eso también se propaga a través de ese medio, que no es el aire, sino que es la vía ósea, y llega también al oído medio e interno. O sea que en el oído interno se van a sumar dos señales. La señal, o sea, es la misma fuente, pero viaja a través de dos medios distintos, y esa suma en el oído interno provoca lo que se llama un confiltro o un filtrado, y hace que la señal suene de una manera determinada. Esto, el ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando ustedes hablan. Ustedes están hablando y escuchan su voz de una determinada manera, ¿sí? Y si ustedes graban su voz en un mensajito de WhatsApp, en un audio de WhatsApp, y después lo escuchan su voz distinta. Normalmente a uno no le gusta cuando escucha su voz y dice, pero no suena mi voz así. Bueno, en realidad, cuando estás escuchando tu voz grabada, la estás escuchando solamente por vía aérea. Llega, ingresa por el canal auditivo y punto. Pero cuando uno está hablando, escucha su propia voz por los dos caminos. Si ustedes cuando hablan ponen la mano frente a su boca, van a percibir mayormente lo que es la vía aérea. Pero si se tapan los oídos y hablan, van a escuchar principalmente lo que es la vía ósea. Esa suma de una misma señal, pero que viaja por dos caminos distintos, produce un filtrado y le da como una suerte de ecualización, una coloración muy particular a la voz, que es lo que nosotros percibimos todo el tiempo de nuestra voz cuando estamos hablando. Es decir, todo lo demás que llega a nosotros va a llegar por vía aérea, pero nuestra voz
La percibimos por vía aérea y vía ósea. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros estamos expuestos frente a una fuente, una máquina, en el ámbito industrial, por ejemplo, que genera un alto nivel de presión sonora y sobre todo un gran contenido de frecuencias medias bajas, que tienen longitud de onda larga? Y mayormente va a incidir, este frente va a incidir por la parte ósea, ¿m? Y nos va a llegar la señal por vía aérea y vía ósea también. Si yo uso un protector auditivo tipo tapón, que trabaja por oclusión, o sea, obstruye el canal auditivo, me va a seguir llegando a la parte ósea. En ese sentido, yo soy un gran amigo de los protectores tipo copa. El protector de copa cubre la parte aérea, tapa el pabellón completo y me tapa principalmente la parte ósea que está detrás del pabellón, que es la que da directo al oído medio. Sí, desde ese lugar yo creo que el protector de copa es uno de los mejores. No quiere decir que obstruye la vía ósea completamente, pero minimiza un poco esto, ¿sí? De hecho, cuando lleguemos al uso de protectores, vamos a ver cuál es mejor. Pero en definitiva, esto tiene que ver con la animación que estamos viendo, por eso se los quería detallar de esta manera. Espero haberme explicado. Cualquier inquietud, insisto, no duden en intervenir, consultar o bien aportar alguna idea. Hay dos aspectos que debemos reconocer en este frente de presión sonora, que son con los que vamos a trabajar permanentemente. El primero tiene que ver con la intensidad, con la amplitud. Por ejemplo, si yo tengo un elemento que genera un desplazamiento amplio, o sea, se mueve mucho para un lado y para el otro, va a empujar más aire. Al empujar más aire, genera un frente de presión donde todas las partículas están apretadas en un momento y después cuando se mueve hacia atrás genera una zona de enrarecimiento. Bueno, ese frente de presión es más intenso, en definitiva, va a empujar con mayor intensidad o con mayor amplitud, va a mover la membrana timpánica, lo cual se traduce en algo que suena más fuerte. El caso más simple es pensar en un altavoz, por ejemplo, en un speaker de PC o en un altavoz, que el altavoz está en un estado de reposo. Cuando empieza a generar sonido, lo que hace es se mueve hacia adelante y después hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, cuando se mueve hacia adelante, empuja aire y genera una zona de presión, como se ve en este momento en la animación. Y después se mueve hacia atrás y genera una zona de enrarecimiento, donde hay espacios. ¿Sí? Y esto se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, generando zonas de presión más intensas. Bueno, esto es lo que llamamos amplitud o intensidad. Y lo vamos a expresar en decibeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque, en resumen, esta variación de presión nosotros la podríamos expresar en pascales. Mm. El tema es que trabajar con pascales nos va a dar una escala muy grande. De hecho, acá tienen un ejemplo. Esto es más o menos los límites de percepción de intensidad que tolera el oído. Por ejemplo, una variación muy pequeña. Supongan ustedes la siguiente situación. Yo suelto un alfiler en este momento, ese alfiler cae al piso y esa pequeña perturbación del medio del aire puede ocasionar una variación de presión de 0,0002 pascales, ¿sí? Algo muy pequeño. ¿Sí? Es una variación de la presión a la que ya estamos expuestos, que es la columna de aire que tenemos sobre nosotros, que es nuestra presión atmosférica, ¿sí? O podría estar detrás de un avión que está a punto de despegar, está en cabecera de pista, por ejemplo, y que genera una variación de 20 pascales. Es una variación de presión muy intensa, la cual puede desplazar la membrana timpánica de tal manera que la puede lesionar. Bueno, estas variaciones de presión, si nosotros las expresáramos en pascales, verán que pueden ir desde 0,00002 hasta 20. Tengo cambios que van de 1 a 1.000.000 prácticamente. Son cambios muy grandes, es decir, de acá abajo hasta acá abajo, hasta arriba, perdón. Variaciones de presión más intensas lo que van a provocar es una lesión en la membrana timpánica directamente. Y variaciones de presión más pequeñas que estas, en pascales, directamente caen por debajo del umbral de sensibilidad. No las percibimos, no nos damos cuenta que está sonando algo. Bueno, con esto los quería llevar a este lugar. Si yo quisiera tener un instrumento que me indique la presión, o que me indique qué tan fuerte suena algo en pascales, voy a tener que trabajar por lo menos con 5 decimales, por 5 o 6 decimales. Es una cosa bastante compleja. Tendría que tener un display en el instrumento bastante amplio y trabajar con valores que son muy difíciles de representar, por ejemplo, en una curva, en un display de un equipo, inclusive para completar el protocolo. Tendría que tener una columna bastante ancha.
para lo cual nosotros utilizamos el decibel para simplificar esta escala. Les recuerdo, el decibel es una unidad dimensional que se utiliza en distintas áreas para expresar cambios de magnitud de lo que sea. Por ejemplo, en electricidad podríamos expresar cambios de voltaje o intensidad. Nosotros en acústica lo utilizamos para expresar cambios de presión, justamente, cambios de pascales. Y el decibel tiene una gran ventaja que me simplifica esta escala. De hecho, verán que a la derecha se representa la misma variación de niveles, pero en decibeles. Por ejemplo, el alfiler que caía al piso podrían ser 0 decibel o 10 decibel, y estar detrás de un avión cuando está a punto de despegar en cabecera de pista podrían ser 130. O sea que lo podría representar en una escala que va de 0 a 130. Y esto achica bastante la situación para trazar una curva, para expresar cambios de niveles, es bastante más cómodo. Lo único que sí vamos a tener que prestar atención es a lo que va a suceder ahora. Insisto, por ahí, si ustedes ya manejan esto, igual necesito pasar por el uso del decibel porque termina de construir todo lo que va a suceder después. Bueno, niveles más... acá arriba en la escala le llamamos umbral del dolor y por debajo umbral de percepción o de sensibilidad. Pero básicamente nosotros cuando tenemos un equipo, inclusive una aplicación de celular, nos va a mostrar un equipo básico, nos muestra el nivel de presión sonora, NPS, o en inglés SPL, Sound Pressure Level, o también lo puede indicar como NIS, nivel de intensidad sonora, y nos va a marcar lo que se llama, lo que entendemos como nivel instantáneo, lo ocurrido en el momento. Ahora, esto, listo. Y me lo marcan, me lo expresan decibeles, lo cual es algo muy simple de entender. Sí, yo veo que el meter o el sonómetro marcó 100, bueno, más o menos tengo ese nivel. Si marcó 60, tendré 60 y nada más que eso. Vamos a ver después que este tipo de instrumentos no nos sirve para ruido laboral, pero para ir acercándonos al uso del decibel sería lo más adecuado. O sea, yo voy a hacer un pequeño paréntesis para volver a entrar en esto del decibel, porque a partir de esto vamos a poder construir lo que sigue. Nosotros lo que hacemos es, estas variaciones de presión que representan los cambios de intensidad, o sea, qué tan fuerte suena algo, que puede ser desde acá chiquito, o hasta acá arriba, que es muy grande, van a ver que tenemos cambios aproximados de 1 a 1 millón, los vamos a convertir a decibeles para representarlos en cambios que van a ir de 0 a 130, 140, no más que eso. Para eso vamos a usar esta fórmula que está ahí arriba, que es 20 por el logaritmo de lo que yo quiera convertir a decibeles dividido una referencia. No es algo que no nos vamos a detener en calcular esto, simplemente lo voy a hacer yo para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Lo que yo quiera convertir a decibeles, 20 por el logaritmo de lo que yo quiera convertir y dividido una referencia. Bueno, y como vamos a trabajar con presión, o variaciones de presión, lo que deberíamos colocar como referencia son pascales, en este caso. En el caso que expresemos la variación de presión en pascales. Pero yo lo voy a llevar a algo más doméstico, que a veces puede resultar un poco más simpático para el ejemplo. Supongamos que yo tengo una panadería y quiero expresar las ventas de pan en decibeles, lo cual puedo hacer tranquilamente. Lo que sí debería ponerme de acuerdo es, bueno, en mi fórmula voy a hacer 20 por el logaritmo de la cantidad de pan que venda en kilos, yo expreso las ventas de pan en kilos, y voy a tomar una referencia. Esa referencia podría ser, por ejemplo, 1 kilo. Supongamos que yo en mi panadería vendo 1 kilo de pan, de ahí para arriba, y no vendo menos. Si viene alguien y me quiere comprar medio kilo, no vendo un medio kilo, vendo 1 kilo. Entonces, ¿qué hago? Adopto esta referencia, pongo 1 kilo, y empiezo a cargar arriba la información que quiero convertir a decibeles. Por ejemplo, si entra alguien y me quiere comprar 1 kilo justamente, lo que haré es poner 1 kilo ahí arriba donde está la X. 1 dividido 1 es 1, logaritmo de 1, logaritmo de base 10 de 1 les va a dar 0, por 20, 0. O sea, decir que vendí 1 kilo de pan es lo mismo que diga que vendí 0 decibeles de pan. Pero si viene alguien y me compra 10 kilos, deberé poner 10 kilos ahí. 10 dividido 1 es 10, logaritmo de 10 me va a dar 1, por 20 me da 20 decibeles. Bueno, y así sucesivamente. Si viene alguien y me compra 100.000 kilos de pan, voy a tener que hacer 20 por logaritmo de 100.000 dividido 1, 100.000 dividido 1, 100.000, logaritmo de 100.000 les va a dar 5, por 20 les va a quedar 100. Y de esa manera logramos construir esta escala que en principio iba
variaciones de ventas que iban desde 1 kilo hasta 1.000.000 de kilos, lo cual es una barbaridad, lo estoy expresando en una escala que va de 0 a 120. ¿Mm? De 0 a 120. Acá se ve la ventaja del uso del decibel. Yo estoy representando estos cambios en una escala que va de 0 a 120, donde originalmente eran cambios que iban de 1 a 1.000.000, por ejemplo. Pero ahora bien, tengo que tener los siguientes cuidados. Como por ejemplo, si yo digo que ayer vendí 20 decibeles de pan, y hoy vendí 20 decibeles de pan también. ¿Es correcto si digo que entre el día 1 y el día 2 vendí 20 más 20, 40 decibeles de pan? Ahí me dirán ustedes. Me pueden indicar en el chat. Perfecto, y el chat muy bien, activo. César me dice que no, claramente. ¿Están todos de acuerdo? Vanessa, Mariano, Lucas. ¿Es correcto o no es correcto? 20 decibeles más 20 decibeles, ¿es 40 decibeles? Tal vez lo puedan ver en la tabla. No es correcto, no es más fácil hablar que escribir, me quiero. Bien. No es correcto, ¿no es cierto? No es correcto, exacto, muy bien, César. Disculpame, para 40 decibeles sería 100 kilogramos. Exactamente. Si yo hiciera esto arbitrariamente, sumara los decibeles como se me ocurre, lo que estaría diciendo que 20 más 20 es 40, estaría diciendo que entre ayer y hoy, 40 decibeles serían 100 kilos, ¿no es cierto? Diría que entre ayer y hoy vendí 100 kilos de pan. Y claro que no es así. Si yo vendí 20 decibeles de pan ayer, significa que vendí 10 kilos. En kilos, vendí 10 kilos ayer, 10 kilos hoy, son 20 kilos, no son 100 kilos. Entonces, primera regla, ¿no? Los decibeles no los puedo sumar directamente, ¿sí? O sea que 20 más 20 no es 40, bajo ningún concepto. Y la pregunta es, ¿cuánto es? 20 más 20, ¿cuánto me va a dar? ¿Alguno sabe cuánto me puede llegar a dar? Mucho silencio por ahí, Vanessa, Mariano, Lucas, Javier. Está bien. Discúlpame, Ramiro. No, es en algunos ejercicios cuando hacíamos en la tecnicatura nos decían que las fuentes no se podían sumar, sino que las Exacto. tenés que poner en el argumento del logaritmo. Exactamente. Para eso vamos a usar una formulita que de hecho no lo vamos a calcular, insisto. Esto solamente lo hago para que aparezca la siguiente situación. 20 más 20 no es 40, sino que 20 más 20 es 23. Bueno, en principio, siempre que sumemos dos valores exactamente iguales que corresponden a lo mismo, voy a lograr un incremento de 3 dB. Es decir, si yo sumo 100 más 100, no me va a dar 200, sino que me va a dar 103. Si sumo 20 más 20, me va a dar 23. Si sumo 50 más 50, me va a dar 53. Esto deviene de, matemáticamente, sería esto que se ve acá. Yo tendría que hacer exactamente lo que decía sus compañeros. Voy a tener que, para cuando quiera sumar decibeles, 10 por el logaritmo de, y la sumatoria voy a ir agregando términos de acuerdo a la cantidad de niveles que quiera sumar. 10 elevado a, en este caso, 20, los 20 decibeles dividido 10, más 10 otra vez elevado a 20 dividido 10. Y el resultado de eso les va a dar 23. En resumen, podríamos usar, si quieren, y si quieren sacar las ganas, por ejemplo, esta calculadora se las voy a copiar al chat. Por ahí la van a necesitar un poquito más adelante. Muy bien, César. 23 había indicado, no lo había prestado atención. Ahí les copié esta calculadora que estoy viendo en pantalla, que es de la página de CESBA. CESBA vende instrumentos de medición. Acá esta calculadora tiene como 3 partes, que es lo que más utilizamos. Y en principio me dice la suma energética. Entonces, si yo quisiera sumar 20, ingreso 20 acá, más 20, van a ver que el resultado no es 40, sino que es 23. Si yo quisiera sumar, no sé, 55 más 55, el resultado es 58. Vamos a tener un incremento de 3 decibeles. Si quiero agregar más términos, tengo el simbolito más, la opción más para agregar más términos, pero en definitiva, si yo estoy duplicando la fuente, esto se refiere a que estos, no sé, tengo un compresor que genera un nivel de, vamos a ponerle 100. Y el día de mañana en ese espacio de trabajo me traen otro compresor igual, exactamente igual, la misma marca, y hoy trabaja, digamos, está funcionando bajo el mismo régimen de trabajo,
y genera 100 también. Lo esperado es que el nivel final que voy a obtener en esa locación es de 103, no son 200 decibeles, ¿sí? Bueno, y ahí aparece el primer aspecto vinculado a la legislación. ¿Por qué esto? Bueno, nosotros normalmente, en ámbito industrial, suele suceder que nos vemos frente a esta duplicación muy seguido. Hay un generador, al otro día hay otro generador igual, o un compresor y otro compresor igual, hay una cortadora y una plegadora igual. Bueno, esto se repite. Y esto es lo primero que nos vincula con la legislación. No sé si se acuerdan de la legislación, la resolución 295, que aparece este concepto de 3dB. Nosotros sabemos que este concepto de 3dB se refiere a lo siguiente. Primero, el límite, el ABC de la legislación. El límite nuestro son 85 decibeles, curva A, respuesta lenta, que luego vamos a ver de qué se trata, 85 decibeles, para 8 horas. Y lo que me dice la legislación es que cada vez que el nivel se duplica, sabemos que 85 más 85 no son 170, sino que 85 más 85 me va a dar 88. El tiempo de exposición debe caer a la mitad, es decir, 4 decibeles. Y lo mismo, si duplico 88 más 88, me va a dar 91. Y el tiempo de exposición debe caer a la mitad de lo que ya era, o sea, a 2. Y así sucesivamente, y así empezamos a construir estos límites conforme al tiempo de exposición. Y acá aparece este valor 3dB, o sea que para nosotros el 3dB significa algo muy claro en principio. ¿Sí? En términos generales, para nosotros significa que algo suena al doble de fuerte o que se duplicó la fuente. Duplicamos la fuente, logramos un incremento de 3dB. Perfecto. Y este 3dB va a estar todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo porque nos compramos un dosímetro, y el dosímetro de ruido lo primero que me va a preguntar en la configuración inicial, conforme a la legislación de mi país, me va a preguntar, ¿cuál es el límite establecido en tu país para una jornada de 8 horas? Bueno, yo le pongo 85. Y después me va a preguntar, ¿cuál es la tasa de conversión? La tasa de conversión es 3dB. ¿Qué hace el instrumento? Bueno, ya entiende, con eso ya sabe todo. Sabe que 8 horas, 85. Y cada vez que se incremente 3 decibeles el nivel de la fuente, que está midiendo el equipo, el tiempo permitido va a caer a la mitad. Y ahí empieza a hacer todas estas cuentitas para indicarme o expresarme la dosis o el nivel expresado en porcentaje, que luego lo vamos a ver. Pero de ahora en más le vamos a llamar tasa de conversión a este 3dB. En algunos países, o inclusive nuestra legislación previo al 2003, nosotros, ¿se acuerdan cuál era el límite para 8 horas? No sé si se acuerdan. No eran 85. A ver quién se acuerda y me doy cuenta las edades de ustedes. Antes del 2003, no había nadie de ustedes trabajando antes del 2003. Miren que tengo el número de documento de ustedes, ahí me doy cuenta. Era 90 decibeles. 90, perfecto, sí. 90. Teníamos un techo, un límite de 90. ¿Y la tasa de conversión, alguien se acuerda? ¿Era de 3dB también o era distinta? A ver si se acuerdan eso, quiere decir que prestaron mucha atención al decreto. 5, perfecto, Walter, muy bien. Con todas las luces está Walter, ¿eh? 5dB, exactamente. La tasa de conversión era de 5. De hecho, cuando ustedes compran un dosímetro y lo quieren configurar por primera vez, te da opciones. No es que vos le pones tasa de conversión 1,7. Por ahí te va a decir 3 o 5. Vos le pones 3. ¿Sí? Bueno, esto es una mejora sustancial en cuanto a los niveles de exposición. De hecho, estamos por límites que son mucho más seguros que los 90 y una tasa de conversión. Sobre todo, la tasa de conversión hace que estos límites establecidos funcionen realmente, porque es una tasa de 3, no de 5. Bueno, de ahí aparece todo esto de la tasa de conversión, que simplemente estamos hablando del nivel, o sea, qué tan fuerte suena algo. Un momento. Y el otro aspecto que necesitamos manejar, una cuestión tiene que ver con el nivel, qué tan fuerte suena algo, y lo otro tiene que ver con la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia es la altura tonal que genera la fuente. Por ejemplo, si fuera un altavoz, ¿sí? Un parlante, se refiere a... Romero, Sí, perdón. disculpa que interrumpa. Sí. Yo trabajo en minería y las jornadas laborales son de 11 horas.
Sí, ¿Qué perfecto. valor legal adopto? ¿El más crítico o puedo calcular el exacto? No, pero podés calcularlo exactamente. De hecho, vamos a llegar ahí porque, de hecho, las jornadas, por ejemplo, en el petróleo son de 12 horas, en algunas otras actividades de 10, de 11. Bueno, yo te digo, el límite para una jornada de 12 son 83,2 dB, así que para una jornada de 11, lo más probable es que sean 84. Después lo calculamos bien, yo les voy a facilitar algunas tablas, una planilla de cálculo, pero automáticamente, si uno usa un dosímetro de ruido, el dosímetro lo calcula automático, uno no tiene que hacer nada. Eso es lo bueno de usar un dosímetro. El dosímetro me va a expresar el nivel en porcentaje, entonces me va a decir 100%, perfecto. La dosis permitida para la jornada, no importa si tu jornada es de 4, de 6, de 8, de 12, de 14 horas, el límite siempre es 100. ¿Por qué? Porque el equipo automáticamente hace, con esta tasa de conversión y con este nivel que hablábamos recién, empieza a hacer estas conversiones automáticas y entiende, de acuerdo a lo que vos me diste, cuál es el máximo. Paréntesis, esto lo vamos a trabajar un poquitito más adelante, me anticipo nada más para responder tu observación, tu aporte. La frecuencia tiene que ver con la cantidad de movimientos que va a realizar el cuerpo vibrante. Si fuera un parlante y yo le digo, bueno, dame un tono de 400 Hz, lo que hace el parlante se mueve hacia adelante, hacia atrás y vuelve al punto de reposo 400 veces en el tiempo de un segundo. Yo vamos a audicionar algunos tonos directamente como para por ahí empezar a reconocer estos de alturas tonales, porque me encuentro con que normalmente les cuesta asociar, a aquellos que no están muy familiarizados con todo esto, les cuesta asociar que una cosa es el nivel y otra cosa es la frecuencia. De hecho, hay instrumentos de medición que me muestran el nivel nada más. Y hay instrumentos que pueden mostrarme el nivel, o sea, qué tan fuerte suena algo, y además me indican cuáles son las frecuencias que componen al ruido que estoy evaluando. Hay dosímetros, perdón, sonómetros o decibelímetros económicos que luego vamos a empezar a trabajar con los instrumentos y yo directamente les voy a decir no sirven, no sirven, sirven, no sirven. Pero en general, un instrumento de medición del orden de los 30.000 pesos, 40.000, no sirve. Ya les digo que por precio lo echamos por tierra porque no les va a dar resultado. Van a ver que no me aloja el LSPIC, no me entrega el LEC en curva, no tiene análisis de banda octava, nada. Para eso, antes que comprar un equipo a mitad de camino que no le va a servir y solamente lo van a utilizar para medir niveles referenciales y después van a tener que ir con un verdadero equipo a medir, es preferible utilizar una aplicación con el celular, ¿sí? En el celular hay varias aplicaciones, de hecho hay una de la NIOSH que anda espectacular, que entrega el nivel sonoro continuo equivalente en curva A, curva Z, curva C, pero funciona solamente con iPhone. No tiene análisis de tercia octava, sino que es solamente integrador. Que después, si alguno tiene iPhone, les puedo pasar el link. Si no, una que es un poco más combativa y de todo terreno puede ser esta que están viendo acá. Si la buscan en el teléfono, la pueden encontrar como DB Meter Pro. Les van a aparecer toneladas de aplicaciones, pero esta anda bastante bien. Y como todo este tipo de aplicaciones, cuando la abran, les va a llenar de propaganda, les va a tirar videos. Bueno, lo que pueden hacer cuando la abren, quítenle los datos al teléfono, así no te aturde con tanta información. Se las muestro ahora porque por ahí si alcanzan a bajarlas mientras yo estoy hablando, lo que vamos a escuchar ahora probablemente lo puedan analizar con esta aplicación y poder vincular un poco lo que les estoy comentando. Se llama DB Meter Pro, se los dejo un momento en pantalla por si la están buscando. De última, si no, después les copio el link. Y lo que van a ver si la bajaron es esto. Es como si fuera un pequeño sonómetro pseudo integrador, pero que tiene análisis de tercia octava, lo cual es genial. Es 10 veces mejor que un sonómetro de los que valen 20.000 o 30.000 pesos, que no nos van a servir para nada. Esto me da más información. De hecho, la aplicación les va a mostrar algo como se ve en pantalla. Van a tener el nivel, con sus limitaciones, ¿no? Por supuesto. El nivel que hay en el entorno, y me lo va a asociar, en principio está bueno para darme una idea del entorno sonoro, me va a asociar ahí arriba si es una calle tranquila, si es un sector ruidoso, etc. Ponderado en curva A, se sorprenderían lo bien que anda el micrófono del teléfono. Y lo más importante,
acá abajo, esto que ven acá, es más que un análisis de banda octava o de tercio octava. Eso es un análisis espectral completo, continuo, de pie a cabeza, donde ustedes, si están frente a una fuente, yo ahora voy a emitir tonos, por eso si ustedes logran bajarla, si la bajan la primera vez que lo abren, te va sombreando los distintos lugares de la aplicación para explicarte qué es cada cosa. Le tenés que ir tocando varias veces la pantalla. Bien, perfecto. Digamos, no es algo, si si tienen el teléfono a mano, bájenlo de última para chusmear un poco. Pero van a ver qué bien que responde esto que está acá abajo, que es el análisis frecuencial, sería, ¿no? Es como un RTA, un Real Time Analysis. Y lo que van a ver son todas las frecuencias que caen dentro del espectro audible, que ahora voy a proceder a hablar de ellas. Y si yo entrego un tono, por ejemplo, de 4000 Hz, ustedes van a ver que se eleva un pico acá que va a estar marcando 4000 Hz. Y les va a decir, mirá, lo que estás escuchando tiene este nivel y la frecuencia que está sonando es esta. Y van a ver como un pico marcado. Si ponen el dedo, les va a indicar arriba en el cursor qué frecuencia es. Esto está bueno cuando están frente a una fuente que tiene características tonales. En el ámbito industrial hay muchas fuentes que tienen características tonales, que para ruido laboral, miramos para otro lado porque no nos cambia mucho, pero para lo que es ruido urbano o estudios de impacto, sí, es fundamental porque penaliza la evaluación justamente. ¿Qué es esto de las frecuencias? Bueno, en definitiva, ustedes tengan presente que la altura frecuencial, la expresamos en Hertz, es la cantidad de movimientos que va a realizar la fuente por segundo. ¿Sí? El elemento vibrante, ¿cuántas veces se mueve por segundo? Bueno, el oído reconoce frecuencias que van desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Desde frecuencias muy graves hasta frecuencias muy altas. Por ejemplo, yo acá no lo puse, pero lo voy a poner 20 Hz, sería la más grave, y la más alta sería 20.000. Recuerden que los miles los vamos a abreviar con la letra K. Si yo pongo 20 kHz, serían 20.000 Hz. El espectro audible reconoce frecuencias que van desde allá abajo, muy, muy graves, hasta frecuencias muy agudas que están acá. Pero no tiene una respuesta uniforme, es decir, si bien las percibimos, algunas las escuchamos con mayor intensidad, o sea, el nivel de percepción del oído es más elevado, es como que si estuvieran sonando más fuerte, cuando en realidad no están sonando más fuerte, y otras apenas los escuchamos. Yo ahora lo que voy a hacer es generar distintos tonos para que encontremos el punto de lo que estamos hablando justamente. Por ejemplo, voy a generar una frecuencia de 60 Hz. El speaker o el parlantito de su PC o del auricular se va a mover 60 veces por segundo. Es probable que no lo escuchen, pero hagamos el intento. Ahí está, ahí voy a generar los 60 Hz. No sé si lo escuchan me ponen sí en el chat. ¿Sí? Bien, César. Bueno, acá tenemos un tema que se junta justamente de varias cosas. Sí, Natalia lo escuchó, Martín también. Bueno, están muy, muy bien del sistema auditivo y también los transductores, porque esto también depende del tipo de auricular que tengan, si lo están escuchando directamente de PC, si están en un entorno tranquilo. Pero ahí lo que sucedió es que el altavoz se movió 60 veces en el tiempo de un segundo. Voy a generar una frecuencia un poquito más alta, pero sigue siendo una frecuencia grave, la de 125 Hz, y van a ver que si escucharon la otra, esta seguramente la van a escuchar sin ningún problema. Sí, ¿no? Sí. Voy a ir generando la de 250 Hz. Notarán que la capacidad auditiva va mejorando. De hecho, estoy en 250 Hz. Bien, esa era una frecuencia de 250 Hz. En ningún momento hablé de nivel. Yo lo que estoy haciendo, estoy reproduciendo todas las frecuencias a un mismo nivel. Aproximadamente, si están con auriculares en su canal auditivo, van a tener unos 87 decibeles, más o menos. Pero van a ver que algunas las van a escuchar más fuerte y otras con menos nivel. O sea que acá hay algo raro. No es que yo estoy modificando el nivel, sino que el oído las percibe con más claridad o con menos claridad. Por ejemplo, 500 Hz. Mil Hz. Sí, llega a ser muy molesto, así que agárrense con la que viene. 2000 Hz.
sin duda, lo deben haber, si escucharon todo lo anterior, esta de 2000 Hz la están escuchando bastante estridente, con mucha claridad. 4000 Hz, 4000 veces por segundo se mueve el altavoz. 8000 Hz. ¿Sí? Y voy a reproducir 16000 Hz. Díganme quién lo escucha. Ahora sí les voy a preguntar, me lo pueden responder a través del chat, si quieren. Está sonando, ¿eh? Ahí lo corté. ¿Lo escucharon? 16000 Hz. César, Mariano, Martín, Lucas. No, yo no escuché nada. Bien. Cuesta, ¿no? Ahí la cosa se pone un poquitito más difícil. Bien, sí, el nivel de percepción del oído es justamente lo que estamos viendo en la curva arriba. El nivel de percepción del oído tiene una formita así, la curva de percepción, como se describe acá arriba. Todo este espectro lo vamos a separar como en tres partes. Vamos a decir que hay una parte que son las frecuencias graves, que podríamos decir que van desde 20 Hz hasta 200, hasta 500, supongamos, 500 Hz. Vamos a decir que hay un sector que le llamamos frecuencias medias, que sería de 500 hasta 4000 o 5000, y un sector que le vamos a llamar frecuencias agudas, que podría ir de 4000 en adelante a 20000. Claramente el oído tiene un nivel de percepción muy bueno en esta zona, en la zona media, que es donde está la voz humana justamente. El oído está preparado para percibir la voz humana. Lo demás viene de regalo, pero con un nivel de percepción bastante más bajo. Fíjense, los graves, escuchamos poquito hasta que empezamos a escuchar mejor, y después, cuando se pone muy agudo, el nivel de percepción decae bastante. Esa es la razón por la cual cuando uno es más chico por ahí empieza a escuchar música y lo que hace es agarrar la perilla que dice graves y le sube los graves allá arriba para que aparezcan esos graves, porque el nivel de percepción del oído no es muy bueno, y lo mismo sucede con los agudos. Esto ya nos está arrimando un poco a lo que serían las curvas de ponderación o filtros o perfiles que tenemos que configurar en un instrumento de medición. Ustedes habrán escuchado de la curva A todo el tiempo. Bueno, la curva A, que de hecho nuestra legislación nos pide que esta configuración del equipo a la hora de medir sea en curva A. Bueno, la curva A lo que hace justamente es tomar en mayor medida esto, o sea, mira esta zona, la zona de frecuencias medias, y a las frecuencias agudas y graves no le da tanta bola, o sea, directamente las desprecia esa energía y se concentra en la zona media, porque sabe que el oído es mucho más sensible en esa zona y cualquier nivel que percibamos ahí nos va a afectar. Con esto les quiero decir, ¿cómo creen ustedes, o mejor dicho, creen ustedes que o que les va a afectar, por ejemplo, una fuente de ruido que está emitiendo 120 decibeles de nivel de intensidad sonora, lo cual es muy alto, ¿sí? 120 decibeles de nivel de intensidad sonora, pero resulta que la frecuencia de esa fuente es de 16000 Hz. El ruido que ocasiona o que construye esa fuente es 16000 Hz, es decir, esto. Lo voy a generar ahora. ¿Ustedes creen que esto va a afectar al trabajador o nos va a dañar o realmente es insoportable estar ahí? Supongo que, bueno, Natalia, no sé si respondieron recién acabo de ver el chat, pero bueno, en realidad, no, ni nos vamos a enterar que está sonando, porque justamente las frecuencias que reproduce esta fuente o que genera esta fuente están casi al borde de la capacidad auditiva y el oído no es sensible a esa zona, por lo tanto, puede tener 120, 130 decibeles que ni me voy a enterar. Distinto es que ese nivel, esta fuente que genera 130 decibeles de nivel de presión sonora, que es una barbaridad, genere un ruido cuyo contenido frecuencial esté acá, en 1000 Hz. ¿No es cierto? Porque el oído es muy sensible a esa zona y enseguida nos va a generar una perturbación, inclusive un daño auditivo. No sé si logré explicarme, pero
la frecuencia y el nivel, si bien van de la mano, son dos cosas distintas. Yo no puedo decir, mira, esto tiene 100 decibeles, pero ¿y cuál es la frecuencia del ruido? Si la frecuencia del ruido, e inclusive puede estar fuera del espectro audible, supongamos que son 130 decibeles, pero está después de los 20.000 Hz, la frecuencia que compone el ruido. Eso ya sería un ultrasonido, está fuera de la respuesta auditiva. Sí, el tono de 1 kHz se utiliza para ajustar, y también usamos para ajustar en equipos de audio, por ahí lo que se llama ruido rosa, que enseguida lo vamos a audicionar justamente. Sí, los 1000 Hz es como la parte central de el máximo nivel de percepción del oído. Ahí el oído anda bárbaro. Para la izquierda y para la derecha vamos perdiendo capacidad. Entonces, cuando nosotros evaluamos un nivel de ruido, tenemos que ser coherentes y tratar de dilucidar esto ¿para quién estamos evaluando? ¿Para el humano? Bueno, si estamos evaluando para el humano, concentrémonos en los ruidos que están ubicados, ¿sí?, en esta zona, donde el oído humano es más sensible. Perfecto. ¿Y cómo hago eso? A través, directamente le digo al instrumento de medición, filtrame en curva A, y lo que va a hacer se va a concentrar en esa zona, que es la que me interesa evaluar y la que me pide que vaya justamente nuestra legislación. Dicho esto, hay otro aspecto que, si bien no nos va a afectar de manera directa ahora, sí es algo que va a aparecer todo el tiempo, que tiene que ver con la longitud de onda. La longitud de onda no es algo que necesitamos medir, que el instrumento me lo va a indicar, sino que es algo que sucede, que es un hecho físico, que sí me interesa que ustedes lo puedan comprender, porque esto puede afectar, de hecho va a afectar, a la hora de intervenir la propagación con un panel, con una cabina, con un material fonoabsorbente. Bueno, y la longitud de onda tiene que ver con lo siguiente, o sea, es el espacio físico que ocupa este frente de presión. Es decir, yo estoy generando, por ejemplo, una frecuencia de, ya les digo, porque voy a generar una frecuencia de 1000 Hz. ¿Sí? Tengo una fuente que genera una frecuencia de 1000 Hz. ¿Qué pasa? Tengo un parlantito, si está generando una frecuencia de 1000 Hz, lo que va a hacer se va a mover 1000 veces en el tiempo de un segundo, va a describir este movimiento hacia adelante, va a empujar aire, hacia atrás, genera una zona de enrarecimiento y vuelve al punto de equilibrio. Todo ese movimiento, que lo podríamos describir como esta onda sinusoidal que se ve acá, lo repite 1000 veces en el tiempo de un segundo. Entonces, si yo pudiera ver las partículas de aire, cómo se están alineando, cómo se están formando, voy a ver una zona de presión y una zona de enrarecimiento. Zona de presión y zona de enrarecimiento. Si yo mido con una cinta métrica entre un punto máximo y el otro punto máximo, donde entra justo un ciclo completo, es decir, el altavoz se movió hacia adelante, después volvió al punto de equilibrio, se movió hacia atrás y luego volvió al punto de equilibrio, eso lo puedo expresar en metros y voy a saber cuánto mide exactamente. Bueno, en el caso de una frecuencia de 1000 Hz, eso mide 34 centímetros. Y van a ver, acá yo lo represento con la letra lambda, que es la longitud de onda que la expresamos en metros, es la velocidad del sonido en el aire, que la podemos considerar como una constante, si bien varía de acuerdo a la temperatura y humedad, la podríamos considerar como una constante. Lo que hago es dividir este valor por la frecuencia, y van a ver que esto es inversamente proporcional, es decir, a medida que esto crece, cuando la frecuencia es más aguda, más alta, el resultado es más pequeño. De hecho, una frecuencia de 1000 Hz ocupa un espacio, una longitud de onda de 34 centímetros. Si fuera de 10.000 Hz, sería 3,4 centímetros. O al revés, si fueran 100 Hz, serían 3 metros. Y si fueran 10 Hz, serían 34 metros el frente de presión. Entonces lo que hacemos es empezar a asociar estas frecuencias con longitudes de onda. Esto quiere decir, por ejemplo, que una frecuencia grave, que podría ser justamente en un equipo de perforación en la industria del petróleo, yo tengo una frecuencia muy marcada en los 34,5 Hz, o 32, 33 Hz más o menos. Eso significa que el ruido que yo percibo a lo lejos de esa locación tiene una componente grave muy, muy marcada, y no solo eso, sino que hay una frecuencia muy marcada, que es 30, 30 y pico de Hz más o menos. Que si yo me voy lejos, me puedo ir a 200 metros de la locación, pueden usar la aplicación del teléfono, la que ustedes bajaron recién, y van a ver que se ve el ruido de fondo, perfecto, todo bárbaro, y los 30 y pico de Hz, ¡pum!, están allá arriba marcados. Es una longitud de onda muy grande y no la podés frenar con nada. ¿Qué pasa con esto? Cuando las longitudes de onda son muy grandes, por más que yo ponga una pantalla, un muro, una pantalla acústica, un muro, un gabinete incluso,
¿sí? Hago un cierre sobre un patín para que el ruido del generador no se propague, las longitudes de onda larga pasan igual, logran atravesar el recinto, logran rodear esta pantalla y seguir, y es muy difícil de frenar. No así las frecuencias medias agudas, que tienen longitudes de onda pequeñas. Yo le pongo un material fonoabsorbente, una pantalla, le pongo mi mano incluso a una frecuencia de 1000 o de 2000 Hz, pongo mi mano frente a la fuente y ya le cuesta atravesar o bordear por el tamaño que tiene. Le cuesta dar la vuelta a mi mano y seguir curso. Bueno, esto, si bien es algo que no nos afecta directamente, seguramente va a surgir en algún momento. Yo tengo un ejemplo acá, una animación que tiene que ver con lo que se llama levitación acústica. Lo que se hace acá es justamente eso, generar. Si me deja reproducir, seguramente lo van a ver un poco trabado, a ver. Ahí está. Están generando una determinada frecuencia con un parlantito, lo cual la longitud de onda hace que, o permite que estas partículas queden atrapadas en el siguiente punto. Verán ahí, eso no está, el speaker sería el parlante, está generando una frecuencia cuya longitud de onda es la que se ve en la pizarra, rebota sobre una placa y cuando vuelve, esa partícula queda atrapada entre un máximo y un mínimo, lo cual hace que quede contenida en esa longitud de onda y a medida que van reproduciendo la señal con un speaker o un altavoz más arriba o más abajo, se mueve o permanece en el aire. Esto es simplemente para que vean que este desplazamiento en el medio, en el aire, es importante. Acá está limitando una resistencia, un elemento de electrónica, pero no quiere decir que vamos a hacer levitar un tráiler en un campamento, pero sí, por ejemplo, si yo tuviera un tráiler ubicado justo en este punto de la longitud de onda, tendría seguramente un nivel más elevado que si lo muevo 3 metros para otro costado. Esto pasa mucho, por ejemplo. Dentro de un tráiler podés tener esa longitud de onda que vos percibís, que está presente por el análisis espectral, lo movés en cuarto longitud de onda y el nivel baja de 67 a 64, por ejemplo, o a 65, lo cual es un montón. Bueno, esto no nos cambia mucho ahora, simplemente pasa a ser como una curiosidad, ¿sí? Y acá ya llegamos al instrumento. El objetivo del curso es que ustedes puedan desarrollar ciertos criterios de análisis y sobre todo fundamentar lo que van a hacer, para poder fundamentar lo que van a hacer con el protocolo. Ya vamos a llegar al protocolo y van a ver que el protocolo no está tan claro lo que hay que hacer. De hecho, está muy poco claro. De hecho, con las pocas cosas que dice el protocolo, la resolución, vamos a definir a ver qué tipo de instrumento realmente nos sirve para medir. Sonómetro integrador, que tenga el LEC en curva A, C, que retenga en forma simultánea el LSP, que el LI Max. No está muy claro, pero a medida que le damos lectura a la resolución, un poco al protocolo, más o menos nos damos cuenta del tipo de instrumento que necesitamos. Y acá es donde aparecen en el escenario los instrumentos de medición. Antes de continuar, no sé si los estoy aturdiendo, me largué, no paré en ningún momento, pero ¿cómo estamos? Javier, Martín, César, ¿bien? Lucas, Mariano. Perfecto. Vanessa, Walter, Natalia, ¿todo bien por ahí? Martín, T10, bárbaro. Quiero ver si se me durmieron detrás de la máquina. Al no tener cámaras, después el que tenga cámara la puede abrir, si quiere, me da un poco más de feedback. Bueno. Lucas, bien, Natalia, bien, Walter. Natalia. Vanessa, ¿estás por ahí o ya te fuiste? ¿Sí? Ah, bien. Vanessa, ¿qué estás haciendo? ¿La licenciatura en la de Morón? No, en la Universidad del Comahue. Ah, sí, perdón. Me había dicho. Genial. Bien. Vamos a instrumentos entonces. ¿Alguno de ustedes ya tiene instrumentos, se ha comprado un instrumento o está haciendo mediciones de ruido con algún instrumento en particular? Sí, no, tal vez, quizás. Puedo abrir el micrófono si quiero. Bien, ahí estoy viendo el chat. Ah, bueno. Si quieren hacemos un mini... Ustedes me dirán, ¿quiere que cortemos 5 minutos? Porque yo le meto pata y no paro. Bueno, no, sigo. Bien. Están averiguando cuál es el mejor para comprar. Bueno, acá es donde empiezan a caer... A ver, siempre está la esperanza
siempre me preguntan, che, este equipo me sirve. Claro, me muestran equipos que son sumamente económicos. Y acá aparece algo que yo creo que es un vicio que lo traen de iluminación. Aparecen dos cosas que yo entiendo que son de iluminación, que la primera es cómo miden, que toman mucha información en distintos lugares, como si estuvieran haciendo la cuadrícula de iluminación, lo cual no es correcto para ruido, no tiene nada que ver con ruido. Y después, que un luxómetro, no sé ustedes, porque lo nuestro es solo ruido, pero ustedes me dirán, un luxómetro puede valer 10.000, 20.000 pesos quizás. Estoy un buen luxómetro. El mejor luxómetro, por ejemplo. ¿Cuánto puede valer? ¿Alguno tiene o alguno ha comprado? Gracias, César, por el comentario. Les pido esto yo también para saber, porque yo no hago luz y no quiero hacer luz, no es lo mío. Pero no saben cuánto vale un luxómetro, iluminación supongo que habrán medido. Sí, 18, pongan, sí, 18.000, bueno. Ahora díganme ustedes, ¿cuánto creen que vale un sonómetro? De hecho, un dosímetro, el más simple, el dosímetro más chiquitito, que es el equipo más básico que nos puede llegar a servir para medir. ¿Cuánto creen que puede valer un dosímetro? Sí, muy bien, Walter. Walter tiró ahí un número, sí, 60, 80, 100, pero con 80 hoy conseguimos un Tensmars, un TES, un ST130, ¿sí? Y de ahí para arriba. Bien, ese es el primer tema, que generalmente cuando vos pedís cotización, que yo muchas veces le tirás números y como que se espanta, decir, sí, eso es lo que vale. Si no, no se puede pagar ese instrumento, se alquila. Y ahí les paso el chivo, nosotros alquilamos el instrumento, pero más allá de eso, necesitamos contar con un equipo que cumpla. Si no, no tiene sentido lo que vamos a hacer. Y acá es donde vamos a entrar a instrumentos de medición. Ese instrumento que te cotizaron, Javier, es un sonómetro. Si es un sonómetro, debe ser un Crifer, una octava, seguramente, o un Cesba, si no me equivoco. El Svantec, bueno, es muy bueno el Svantec, ¿eh? Bien, de todas maneras, yo ahí voy a desmitificar un poco esto. Yo creo que lo más recomendable es usar un dosímetro, que es el instrumento que se fabricó para medir ruido laboral. No sé por qué seguimos insistiendo con el sonómetro, pero bueno. Instrumentos de medición. Nosotros tenemos en principio como dos categorías. Tenemos los instrumentos que son no integradores y el sonómetro que es integrador. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El de la izquierda, que es un no integrador, van a ver que es un equipo más simple, de hecho tiene un par de teclas, no más, no tiene puerto de descarga, o sea, puerto de conectividad, van a ver que no tiene un puerto RC232, ni mini USB, no tiene nada, básicamente. Esto ya me está diciendo que mirá lo que está en el display y conformate con eso. A este nivel me quedo 100 veces con la aplicación que ustedes acaban de bajar para el teléfono. Y no solo eso, sino que lo que me muestra en pantalla es el nivel instantáneo. El nivel instantáneo es lo que ocurre en el momento. Si ustedes tuvieron la oportunidad de abrir un equipo, van a ver que los valores van cambiando todo el tiempo, porque pasa una mosca, marca lo que vuela la mosca, después hay silencio de fondo, alguien me habla y se mueve todo el tiempo. O sea, es el nivel instantáneo. En cambio, el equipo que está a la derecha es un sonómetro integrador. Lo que hace, toma ventanas de muestra. Yo le digo, voy a medir 1 minuto, por ejemplo, y empieza a grabar el equipo. Al grabar, lo que hace va sumando toda la energía ocurrida en el tiempo de un segundo. ¿Sí? 90, 50, 60, pasó una mosca, 67, lo que sea. Suma toda esa energía y después la distribuye en lo que duró la medición, que fue 1 minuto, y me dice, bueno, mira, el LEC, que es lo que nosotros conocemos como nivel sonoro continuo equivalente, en todo el mundo, en nuestra legislación le llama NSCE, nivel sonoro continuo equivalente, es el nivel equivalente a lo que sucedió en ese minuto. No quiere decir que ese fue el nivel que obtuve en el segundo 34 ni en el segundo 45, sino que es como la media energética, si lo quieren ver de esa manera. En resumen, sería esto que van a ver ahora. Esto que está acá sería una jornada laboral de 8 horas. Es una jornada laboral de 8 horas, son 480 minutos. O sea, el trabajador entró en este momento, minuto 0, y se fue a los 480 minutos a su casa. ¿Qué pasó en esos 480 minutos? Bueno, en un momento estuvo expuesto a un nivel de 65 decibeles, después estuvo expuesto a 80, después 85, después fue un sector donde el nivel bajó,
Fue un sector más tranquilo, un tráiler, y había 76. Después entró a otro sector donde el nivel era 95, 90. Después fue a un depósito a buscar algo, 70 decibeles, y fue cambiando todo el tiempo. De hecho, un equipo me muestra los niveles instantáneos y lo que voy a ver yo en la curva, en la evolución del ruido, es esto, es justamente esto que estoy viendo en pantalla. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que el nivel al que está expuesto es 95, o es 85, o es 60, o es 80. No es ninguno de esos, sino que es la suma de todo esto. Si yo sumo toda esta energía, la sumo, la integro, y la distribuyo, imagínense que son columnas de agua, sumo toda la agua esa y la distribuyo en una palangana que va de acá hasta acá, me va a decir, bueno, todo lo que sucedió es lo mismo que el trabajador hubiera entrado al minuto 0 y hubiera estado expuesto a un nivel de 85, y si hubiera ido a los 480 minutos después, cuando terminó su jornada, y el nivel hubiera sido 86. O sea, perdón, es equivalente a esta línea que ven acá, esta curva, que son 86 decibeles. Es lo que llamamos nivel sonoro continuo equivalente. O también lo pueden ver como si fuera una media energética, es un promedio de todo lo que sucedió acá. Lo que pasa es que no es una media aritmética, así por eso evito usar ese término, pero es la integración, es la suma de toda esta energía a lo largo de esta ventana de medición que duró 480 minutos, y lo que me está diciendo es que el efecto en el oído es lo mismo para el trabajador, haber estado expuesto 2 minutos a 85, 2 minutos a 80, 20 minutos a 83, no sé, de acá hasta acá puedo tener 30 minutos a 78, 20 minutos a 95, etc. Es lo mismo que haber estado expuesto a un nivel permanente, continuo, fijo, todo el tiempo, uniforme, de 86 decibeles desde que entró hasta que se fue. ¿Me siguen la idea de lo que es el nivel sonoro continuo equivalente? El oído, bien, ¿sí? Si hay algo que no entienden, me ponen no entiendo nada, o manifiéstense, ¿sí? Es una forma de tener un feedback. Es decir, el oído tiene una respuesta parecida al nivel sonoro continuo equivalente. Esto quiere decir que ustedes van, por ejemplo, no sé, a una fiesta, y en la fiesta de repente alguien puso la música allá arriba, 120, y tiró un tema, no sé, 5 minutos, altísimo, bueno, muy fuerte, que yo, y después bajaron el nivel a 80 y nos sentábamos a comer, qué sé yo. No quiere decir que yo quedé tirado en el piso revolcándome por los 120 decibeles. El oído va promediando la energía ocurrida en el tiempo, todo el tiempo. Entonces, por ahí ese nivel, alto nivel no significó mucho porque duró 5 minutos, lo que duró una canción tal vez. Pero si se sostiene en el tiempo, atrás de ese tema me pusieron otra canción más y otra, y ya no son 5 minutos, sino que son 10, 15, 20, 30, eso ya empieza a calar en el oído y me empieza a dar una media energética mucho más alto. Se va a empezar a parecer a los 120 decibeles que tenía la primera canción, ¿me explico? Bueno, entonces esto nos lleva a un lugar a una situación, a un lugar que sería una toma de decisiones clave para lo que es ruido urbano, ruido laboral, perdón. Que es lo siguiente. Si esto es lo que dura la jornada, resulta que yo voy con un equipo, con un instrumento, un sonómetro integrador, y yo sé que esta persona entra, no sé, a las 8 y se va a las 16 horas, no sé, y voy, no sé, a las 10 de la mañana y mido. Y resulta que mido y medí 1 hora, lo cual es una ventana prudente. ¿Sí? Con este criterio, lo que veníamos hablando, las mediciones tendrían que ser lo más largo posibles. ¿Sí? Si yo voy, mido 1 minuto, imagínense, entro con un equipo, mido 1 minuto y medí ahí. Me voy a llevar una idea que el trabajador está expuesto a un nivel de 95. O entro y mido 1 minuto y medí ahí. Yo voy a decir, no, este trabajador está expuesto a 77 decibeles. Y sabemos que no es ni una cosa ni la otra, sino que es la suma de todas estas cosas. Entonces, yo voy a hacer una medición con un equipo y voy a hacer que mi ventana de análisis sea lo más grande posible. Lo más grande, 1 hora tal vez, o más. Ahora, supongamos que yo mido 1 hora. Acá de 300 a 360 tengo 1 hora. Y resulta que podría haber entrado en otro momento y podría haber medido 1 hora y
También, fíjense que de 180 a 240 también tengo una hora. Si yo calculo el LEC de la franja que está, o de la ventana que está en amarillo, el LEC me va a dar 93 decibeles. Si yo calculo el LEC de la ventana que está en rojo, me va a dar 74 decibeles. No es que lo calculo manual, sino que el equipo solo lo hace. ¿Sí? Yo mido y va integrando todo esto y me dice, bueno, el nivel final es 74. Listo. Fíjense que estoy hablando del mismo trabajador, de la misma actividad, de la misma jornada, pero en distintos momentos. Entonces, ¿con qué me quedo yo? ¿Cuál es lo correcto? ¿O qué sería lo correcto? ¿Esto o esto? ¿Yo puedo decir que el trabajador está expuesto en su jornada a un nivel de 93 decibeles? ¿O puedo decir que un trabajador está expuesto a un nivel de 74 decibeles? Díganme ustedes. ¿Qué creen que sería lo correcto? Este es el eje del protocolo, justamente. Bien, Mariano me dice que no. ¿No es correcto? ¿Alguien se quiere manifestar? ¿Ninguna de las dos? Bien, perfecto, Lucas, ninguna de las dos. Y acá es donde viene algo que es muy simple. O sea, muy simple de entenderlo. Pero que sería, porque ¿qué me dice? ¿Alguno se acuerda lo que dice la legislación con respecto al tiempo de medición? ¿Cuánto tengo que medir? ¿Cuánto tiempo tengo que medir? ¿Cuánto dice la resolución, la 295? ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, si no se acuerdan, me dice que tengo que medir un ciclo representativo. Y así empezamos con nuestra legislación y el protocolo. Un ciclo representativo. ¿Qué entiende César o Lucas o Mariano como un ciclo representativo? ¿O qué entiendo yo? Digamos que queda abierto a la interpretación, ¿sí? Cosa que no debiera suceder. Un ciclo representativo, yo estimo que sería como, a ver, un ciclo donde incluya todas las actividades que esta persona realiza. Pero bueno, nosotros suponemos que es lo que están viendo ahora en pantalla, que es una actividad dinámica. Por ahí este trabajador va a un sector, busca material, va a reparar un generador, sale de ahí, entra a un tráiler y se mueve todo el tiempo. Es una actividad dinámica. Distinto es si es un trabajador que no sé, que está en una línea de empaque o algo por el estilo, que está parado en un lugar todo el tiempo, y ahí yo tranquilamente puedo poner un sonómetro al lado de él, y si el ruido es constante, ¿sí? Si el ruido es constante, se lo voy a dibujar acá. Supongamos que el nivel de exposición de este trabajador es esto, lo voy a dibujar con negrito. Está en un sector donde el ruido es 90, 95, 95, 90, 95, 95, 95, 95, 95, 95 y termina la jornada. Adivinen cuál va a ser el LEC. ¿Cuál es el nivel sonoro continuo equivalente si en toda su jornada el nivel fue 95, 95, 95? ¿Cuál sería el LEC? ¿Qué creen que me va a mostrar como nivel sonoro continuo equivalente el instrumento de medición? 95, exactamente, como dice Walter. Perfecto, Walter, porque es la media energética, si yo voy sumando 95 más 95 más 95 más 95, me va a dar 95. Bueno, en ese caso, por ahí yo puedo tomar una ventana más pequeña, incluso hacer una medición con sonómetro, y listo, no cambia mucho. Si yo mido 10 minutos, me va a dar 95, mido una hora, me va a dar 95 también. Mido 5 horas y me va a dar 95. Pero si la actividad es dinámica, ¿sí? Qué sé yo, personal de mantenimiento, un equipo de perforación, un ABP, un ayudante boca a pozo, un enganchador, un autoelevadorista, por ejemplo, un galpón de empaque o una cámara de frío, perdón. Si las actividades son dinámicas, evidentemente yo voy a estar frente a lo que estamos viendo ahora en pantalla. Entonces, la verdad es que un ciclo representativo a mí me está diciendo, medí lo más que puedas para que sea lo más representativo. O sea, como bien decíamos recién, que su compañero dijo que estaban de acuerdo con que el nivel de exposición no es ni esta ventana ni esta ventana, sino que serían las dos. O sea, cuanto más grande sea mi medición, si yo mido lo voy a marcar con otro color, ¿no? con azul. Si yo mido de acá hasta acá, bueno, voy a tener un valor un poco más parecido al LEC real de lo que dura la jornada. ¿Por qué les digo esto? Porque en la situación ideal lo que hago, mido toda la jornada y se acabó el problema. Pero en general, los recursos técnicos son limitados. Por ahí yo tengo pocos dosímetros o pocos instrumentos de medición y lo que tengo que hacer es
justamente dosificar y no puedo hacer misiones tan grandes porque necesito hacer 2 o 3 puestos o porque tengo un alquiler y en una jornada quiero meter 2 locaciones. Bueno, si tu jornada es de 8 horas y vos me diste 1 hora y media, 2 horas, está bastante bien, se aproxima bastante a las 8. Pero si vos entraste y me diste 10 minutos, claro está que 10 minutos no es representativo de nada, ¿sí? 1 minuto, nada. 15 minutos, tampoco. 30, 40, y cuanto más grande sea la medición, mejor. Estamos de acuerdo de eso, ¿no es cierto? Porque si yo mido 1 minuto, me puedo llevar esta imagen que está ahí, ese pico, cuando en realidad el trabajador no está expuesto a esto. Bueno, acá aparecen un montón de cuestiones que creo que van a ir surgiendo a medida que vayamos completando el protocolo. Porque también me encuentro en la situación donde veo que van a medir y van con un sonómetro y le piden, bueno, a ver la fuente. Dice, a ver, dame el sonido de la moladora. A ver, vamos a poner a molar a un trabajador y miden la moladora. Ah, listo. Mido, no sé, un taladro o mido el generador. Y en realidad no son mediciones de fuente. Yo estoy evaluando para un trabajador, no estoy evaluando para ver si el ruido le va a generar un daño auditivo a la moladora o al generador. Yo estoy midiendo para el trabajador. Entonces, la verdad que descontextualizar y tomar un nivel de una fuente y decir, bueno, está puesto a esto, en realidad es mentira. Si yo mido un nivel de un emulador y me da, no sé, 98, no quiere decir que el trabajador que el LEC es 98. Quiere decir que en algún momento o en algún periodo de la jornada, en algún instante de la jornada, estuvo puesto a nivel de 98 y nada más. Por otro lado, cuando medimos, yo no mido las fuentes. Si mido las fuentes es simplemente para hacer un mapa de ruido, un croquis de ruido y entender cómo es la evolución de ruido. Pero yo presento en el protocolo, lo que lo veo todo el tiempo, generador, no sé, generador, 110 decibeles. Pero no dice Pedro Gutiérrez, ayudante de Boca Pozo, tanto. Me van completando el protocolo con fuentes o puntos, playón de carga, tanto. Y ahí eso no es un trabajador, no creo que haya un trabajador que se llame playón de carga. O sea, es un tema que justamente necesito, que parece muy, muy simple, pero acá es donde vienen estas divergencias a la hora de completar el protocolo. Nosotros tenemos que entender que estamos trabajando, estamos haciendo una medición de ruido para el trabajador, para proteger al trabajador. ¿Mm? Que la fuente de ruido genere un alto nivel y que después haya que hacer un tratamiento, es otro tema. Sigo con instrumentos. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver cómo está formado el instrumento en sí. Ramiro, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Yo tengo 2 equipos, yo manejo unos Quest y un Svantec. El Svantec me da el LEC y el LAVG. Y el Quest solo me da el LAVG. Que uno dice la definición que uno es a 3 dB y otro es distinto a 3 dB. Pero el Quest, que no me serviría a mí si no me mide el LEC, o lo tengo que convertir. Sí, Javier, no, en realidad lo que pasa es que es muy parecido el ABG que con respecto al LEC, es parecido, no es lo mismo, pero ¿qué tenés? ¿El 2900? No, el 1900, uno viejo. ¿El Quest? Sí. Sí, uno viejo el Quest. Debe ser el 1900, que no trae el enganche del análisis de tercera octava. Sí, exacto. Igual es raro que no traiga el LEC, te lo tiene que traer al LEC, ¿eh? Si es un sonómetro integrador, lo tiene que. Después de última me sigue el modelo y te digo dónde está. Para mí no lo estás viendo. Salvo que es integrador. Sí. ¿No te acordás? Sí. De última después me decís el modelo y te digo, porque estoy seguro que es la función de la pantalla, nada más lo que no estás viendo. ¿Y el Svantec es un sonómetro o es un dosímetro? Es dosímetro. Los dos son dosímetros. Ah, está bien. Está bien. Sí, está bien. De todas maneras, no vamos a usar el LEC en el dosímetro, vamos a usar la dosis de ruido justamente. ¿Y el Svantec es el que tiene análisis de tercia octava? No. Es el. Sí, es el 104A de $4.000. Sí, tiene todo. Es espectacular. Excelente equipo. Ese no es el que trae el Bluetooth, ¿no es cierto? ¿Conectividad Bluetooth? No. No. Ahora creo que la empresa me ha pedido comprar otro, ese me lo voy a comprar con Bluetooth. Sí, está genial para poder tener conectividad con el teléfono y ver ahí nomás cómo viene la mano. Sí, después déjame ver ahí, ver ese temita cuando empecemos a trabajar con instrumentos, y ahí me hago una pequeña pausa y lo vemos.
Sí, el Quest que tengo es conexión infrarroja con la PC, por eso me imagino que es muy viejo. Yo cuando llegué a la empresa ya estaban y no sé si ahora todos los Quest vienen con conexión infrarroja a la PC, me imagino que no. No, Cuesta no creo, muchísimo. no. Sí, no, porque es un dolor de cabeza. Pero igual tiene el puerto, tiene un serial, ¿no tiene un serial, un RC232 pues, de los viejos, de un puerto serial de los viejos? No, no. No, es infrarrojo nada más. Oh, qué dolor de cabeza para levantar los drivers de ese puerto. Bueno, lo que pasa es que acá lo que después vamos a ver con respecto a esto que está bárbaro, sobre todo el Svantec que tenés, Javier, pero a la hora de soltarlo en por ejemplo, yo insisto, un equipo de perforación, que vos ves que el equipo, el dosímetro es de uso personal, lo dejás, te vas, y en general todos estos dosímetros nuevos tienen un tamaño muy pequeño, de hecho este tiene el tamaño muy parecido al del Crifer, que parece ser el tamaño de un llavero, se cae y olvídense, no te queda ni la pluma del equipo. En cambio los equipos viejos eran un poco más robustos y se aguantaban una cabina de arenado, alguna que otra caída. Entonces ahí vamos a poner en la balanza después el tipo de instrumento más adecuado para las locaciones, ¿no? Todos los instrumentos están formados por lo siguiente, por lo que se ve acá en pantalla, tenemos un micrófono en la tapa de entrada que es básicamente lo más caro del equipo. Ahí va a aparecer estos equipos que son clase 1, clase 2, clase 3, que tiene que ver con la calidad de ese micrófono, básicamente. El clase 2 es el que usamos para todos los estudios de ruido laboral, ruido urbano y estudios de impacto. El clase 1 ya es una cuestión, ya un nivel de precisión más de laboratorio, que no lo usamos en campo, más caro el equipo. No es necesario entrar a un clase 1. Pero es la parte más cara del equipo en sí, porque el micrófono tiene que responder en principio a todas las frecuencias del espectro audible y con un mismo nivel de percepción. No como el oído, que los graves lo escuchamos con menor nivel, con menor intensidad y el agudo también, sino que el micrófono tiene que ser un señorito y responder bien a los 20 Hz, a los 40, a los 100, a los 1000, a los 10.000 y 20.000 también. Esa es la característica o la parte constructiva, como en cualquier transductor. En el armado nosotros tenemos como las resonancias eléctricas, mecánicas, hay cuestiones que hacen que sea muy difícil mantener la uniformidad de respuesta del micrófono. Bueno, esa es la parte más cara del equipo. Después entramos ya, hoy en día no es otra cosa que como una pequeña compu, que tiene un firmware, un programa, un algoritmo, donde yo voy a empezar a configurar lo que es la curva, la respuesta, y los datos que me va a ir guardando el equipo en sí. Todos los instrumentos, hoy en día los instrumentos básicamente yo lo pongo a grabar, me olvido, paro la misión, conecto la computadora, el equipo a mi compu, tengo mi software de adquisición, el software me permite tomar la memoria del equipo, abro estas memorias y ahí empiezo a filtrar qué cosa quiero ver, qué cosa no quiero ver. Cosa que es muy distinta al método de trabajo que teníamos antiguamente. Antiguamente vos tenías que configurar el equipo antes de empezar la medición y luego medir. Si te equivocabas en la configuración, en vez de poner curva A, ponías curva C, por ejemplo, olvídate, tenías que repetir la medición. En este caso, hoy eso ya no representa un problema. Nosotros por ahí cuando entregamos equipos, por ahí ven los equipos y se asustan, porque sí, que tantos botones que tengo que apretar, no tenés que apretar nada, tenés que apretar el REC y el stop, nada más. Después, a la hora de bajar la información, ahí filtramos, que es lo que vamos a hacer en clase, justamente. Esto, la primera configuración que vamos a lograr es la curva. Van a encontrar que los equipos tienen distintas curvas o distintos perfiles. Curva A, C, B, Z, lineal. Bueno, ¿qué es esto de la curva? Bueno, en ruido laboral e incluso en ruido urbano, en nuestro país, conforme a la norma IRA, en la 4062, usamos la curva A. Yo les voy a mostrar cómo sonaría un ruido rosa, que en términos generales serían todas las frecuencias del espectro audible sonando en forma simultánea. 20 Hz, 21, 22, 30 Hz, 40, 100, todas las frecuencias sonando en forma simultánea. Por eso le llamamos un ruido, porque no hay un orden armónico entre ellas. Y sonaría una cosa así. Escuchen. ¿Lo escucharon? Pregunto para saber si... Bien. Bueno, eso sería un ruido rosa. ¿Sí? Imaginémonos que es una fuente de ruido en ámbito industrial, una máquina que está generando este ruido. Son todas las frecuencias del espectro audible y suena así.
Bien, yo parado en ese mismo lugar, voy a poner mi instrumento, el sonómetro, que en principio va a escuchar esto que acaban de escuchar ustedes, pero le voy a poner filtrar en curva A. Y observen, traten de escuchar más que observar, cómo lo escucharía el equipo en curva A. ¿Notaron la diferencia entre lo que es y lo que escucha el equipo? Lo vuelvo a repetir. Esto es lo que está propagando la fuente de ruido. Y esto es lo que escucha el instrumento cuando está en curva A. ¿Hay alguna diferencia? ¿Notaron? Yo entiendo que por ahí a través del streaming se pierde mucha calidad, bueno, pero no sé si alcanzaron a percibir un cambio entre el primer sonido y el segundo, que estaría filtrado en curva A. Voy al chat a ver cómo viene la mano. Sí, sí, Natalia, Mariano, César, sí, lo percibieron. ¿Y alguno puede describir esta diferencia que hay entre lo que tenemos originalmente y lo que escucha el equipo? Es un canal sin señal y el otro parece una cascada. Bueno, está bien, muy buena metáfora. Alguien un poquito más técnico, hablando de graves, agudos, medios. ¿Ramiro? Sí. Mariano. Yo lo que veo es que a mí lo escucho como más agudo sí. en el nivel C. Sí. ¿Vos decís que ese es lo que se está propagando realmente y el es lo que mide el equipo? ¿Es así? Mirá, claro, mirá. Es lo que acaba de mencionar justamente su compañero. Que te escucho bastante mal. No sé si estás con el teléfono, pero más o menos ahí logré entender. Que es, bueno, parecido a lo que dice César Martín, más agudo. En realidad, no es que sea más agudo, sino que tiene menos graves. Fíjense, la curva C, o la señal originalmente, como era, tiene toda la frecuencia del espectro audible, incluso el contenido de baja frecuencia, que sería esto que se alcanza a apreciar acá. Ahora, en la curva A, lo que está sucediendo es que no le estamos agregando agudo, sino que le estamos sacando, recortando toda la energía en graves y las desestimamos. Observen que suena como más fino, más agudo. ¿Sí? No sé si me acomodo un poco con esto, con lo que quería trasladarles, pero en definitiva, cuando nosotros filtramos en A, lo que está sucediendo es lo que se ve acá en esta curva. Se los voy a dibujar. Observen que en curva A, ¿sí? Abajo tenemos las frecuencias y el nivel de percepción sería. La curva A está despreciando la energía de baja frecuencia. Observen que para 20 Hz la atenuó, le bajó 50 decibeles a esa frecuencia. Una barbaridad. Para la frecuencia de, no sé, 50 le sacó casi 30. Está recortando todo el contenido de baja frecuencia. Y como recortó los graves, lo que escuchamos claramente son las frecuencias medias agudas, que es lo que se alcanza a ver después, que es lo que queda, digamos, que es esta zona. ¿Sí? Y justamente en esa zona es donde está la voz humana, donde el oído tiene un mejor nivel de percepción, donde el oído responde muy bien. Por eso es que nosotros filtramos en curva A para ruido laboral. Queremos saber cuáles son los niveles en este lugar, que es donde el oído trabaja muy bien. Eso es la curva A. Hay otras curvas. La curva C, por ejemplo, es prácticamente la curva, es muy parecido a lo que es la curva Z o lineal o link, que es no quita nada. Dame un segundo, ahí se me fue, ahí está. Fíjense, ahí está la curva C, es esta que está ahí. Atenúa un poquito los graves, pero poquito, 10 decibeles le saca los 20 Hz, poquito. Y acá arriba en el extremo todas las curvas cortan un poquitito también. ¿Sí? Pero básicamente la curva C es como que no haría nada en términos generales. Y la curva A claramente se ve acá que es muy agresiva en la disminución de los graves. Por lo tanto, esta es una pregunta. Si yo midiera la fuente de ruido, por ejemplo, voy a medir la fuente de ruido en curva C. El sonómetro va a escuchar esto.
Y el sonómetro me dice en la pantalla, en el display, me dice, bueno, mira, esto que está ahí son, no sé, voy a inventar cualquier número, 95 de BC, porque medí en curva C, ¿sí? Que es lo que escucharon recién, prácticamente como es lo original, lo nativo en la fuente. Pero ahora le digo al equipo, bueno, ahora medime en curva A, y el equipo va a escuchar esto. Esperen que se me clavó. Bien, más o menos eso sería lo que está escuchando el equipo. ¿Qué creen que me va a marcar el equipo en el display estando en curva A? Lo mismo, 95 dBA, más o menos. ¿Cuánto creen que me va a marcar en el display el nivel de intensidad? ¿Sí? Lo mismo que me marcaba estando en curva C, por ejemplo, 95 dBc, como puse yo en el ejemplo, o me va a marcar más cuando yo lo paso a curva A, o me va a marcar menos. Más o menos 105 por ahí, dicen. ¿Alguien está de acuerdo, Mariano? Más, César, más. Bien. En realidad, no me va a marcar más, me va a marcar menos. De hecho, lo más probable es que me marque alrededor de 88 dBA, por ejemplo. ¿Por qué me va a marcar menos? Porque, piensen lo siguiente, cuando yo estoy en curva C, el equipo está contemplando toda esta información, la información de las frecuencias graves que aportan al nivel final. Ahora, cuando yo lo paso a curva A, toda esa energía ya no está. Le saqué un montón de información. Al sacarle un montón de información, el nivel final que me muestra el equipo en pantalla va a ser menor siempre. No sé si me sigue la idea. Si no queda claro, es el momento que me lo digan, por favor. No quiero que queden cuestiones. ¿Sí? César me dice claro, sí. El resto, mucho silencio por ahí. Vanessa, Natalia. Bueno, ante el silencio, bien, Vanessa. Vanessa se maneja con el pulgar, me dice, sí, dale nomás. Claro, está bien. Bien, o sea que lo que vamos a esperar siempre es que cuando nosotros pasamos en la misma posición del instrumento, si yo mido en curva C, el equipo está sumando o contemplando la energía en graves también. Cuando lo paso a curva A, dice, no, a los graves no lo miro la mitad del espectro audible, mucho menos. Por lo tanto, el valor final, la energía que va a percibir el equipo es menor. Por eso siempre en curva A vamos a tener valores más bajos. ¿Sí? Por ahí, frente a una misma fuente con el instrumento, yo paso curva A, me muestra un valor, lo paso a curva C, me muestra un valor más alto, lo paso a curva Z, un poquito más alto, lo paso a curva B, un poquito más bajo. Digo, ¿pero cómo es? Bueno, es un filtrado que propone el equipo en la etapa de entrada. Y la curva A, el filtrado, es el objetivo o el espíritu es que se asemeje o se parezca un poco a lo que es, a donde el oído es más sensible, que es la zona media. Eso por un lado, que es la curva. Yo les voy a mostrar, esto es un reporte arrojado por un instrumento que es el CESBA, el SC260, que de hecho vamos a usar, hoy en día esto es genial porque nosotros podemos usar software de adquisición de la mayoría de las marcas como si tuviéramos el instrumento, por lo tanto nos permite trabajar con instrumentos sin tenerlos. De hecho, vamos a empezar a trabajar con esto ya para la próxima clase. Esto que tengo acá es el encabezado, una medición obtenida con un instrumento, un integrador, un sonómetro CESBA. Y lo que tengo acá es lo siguiente. Me dice, esto que dice LATT sería el LEC. Para este instrumento, para esta marca, el TT significa el integrado, ¿sí? Pero bueno, L de level, nivel. A de curva A. TT del LEC, o sea, es el integrado en curva A, y es 72,9. Y yo abajo filtro para la misma medición, le voy a decir que me filtre el nivel en curva C, TT, que sería el LEC. El mismo LEC obtenido, que sería la suma energética o la integración de todo lo que pasó en la ventana de medición, que en este caso nada, porque fue 1 minuto 5 segundos. Fíjense que el valor que tengo en curva A es 72,9. Si yo lo paso a curva C es 78,6. Siempre vamos a tener como esta diferencia en términos generales, ¿sí?
de más o menos 6, 7 decibeles, por ahí, salvo que sea un ámbito industrial donde hay mucha baja frecuencia, que esta diferencia puede ser mucho más grande, puede ser 10, 14 decibeles incluso. Por lo tanto, esperen obtener esta gran diferencia entre el LEC en curva A y el LEC en curva C. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo más, otra vista. Observen que tengo el LEC en curva A, me dio 102,1, y el LEC en curva C me dio 106,8. Siempre el LEC en curva C va a ir más arriba. De hecho, tengo la evolución del ruido acá abajo, y observen cómo van iguales, pero uno está contemplando más energía, que es la curva roja, que se refiere al LEC en curva C, y el otro que va más abajo es la curva azul, que es el LEC en curva A. Bueno, para nosotros, en un principio, ustedes me dirán la legislación, en qué curva tengo que medir. ¿Qué curva es la que tenemos que usar según la resolución 295 o inclusive en el decreto, en el anterior también? ¿Qué curva tengo que usar para las mediciones de ruido laboral? Perfecto. Martín, Mariano, curva A. ¿Solo curva A? ¿Solo curva A me pide la legislación en nuestra resolución? No. Me pide curva A, que es como la parte más grande que yo veo cuando leo la legislación, es lo primero que veo, claro. Y como bien dice Lucas, Javier, Mariano, también me pide que midan curva C. Después vamos a ver esto. Y no solo que haga una medición curva C, sino que tiene que ser en forma simultánea. La misma medición yo tengo que tener la posibilidad de filtrar en curva A y curva C. Esto implica que tengo que tener lo que antiguamente se llamaba un sonómetro de doble canal. No, en realidad esto es un instrumento que grabe todo y después yo filtro. El otro aspecto, claro, como dice Lucas, el de impulso de impacto. El otro aspecto, o lo otro que tengo que configurar, hasta ahora yo sé, lo voy a escribir en el chat, que tengo que obtener el LA, le podemos llamar así, LAEC, que es el LEC en curva A. El otro aspecto tiene que ver con la velocidad de reacción del equipo. Es decir, qué tan rápido va a ir a buscar los valores. Ustedes habrán visto que hay instrumentos que dicen, o tienen la respuesta S, que sería slow, lo voy a escribir en el chat igual, eso significa lento, o respuesta lenta. El equipo tarda 1 segundo en ir a buscar el valor. Por ejemplo, ¿cuánto creen que puede durar este sonido que voy a hacer ahora? ¿Cuánto creen que dura esto en el tiempo? ¿Alguien tiene idea? ¿Se puso a pensar alguna vez cuánto puede durar esto? Décimas de segundo, sí. En realidad, este sonido, podría ser un sonido impulsivo, puede durar 100 milisegundos, 80 milisegundos. O sea, estamos hablando de 0,1 segundo o 0,08 segundos. Es algo que ocurre muy rápido. Si yo tengo el instrumento en una respuesta lenta, como por ejemplo la slow, el equipo va a tardar 1 segundo en ir a buscar ese valor, lo cual en la evolución energética de las fuentes de ruido es una eternidad. O sea, el equipo cuando va a buscar ya pasó esto, pasaron todos, y cuando va a buscar ya no está más ese sonido. Por lo tanto, es muy probable que el equipo no me marque el nivel de este sonido. Directamente no tiene la suficiente rapidez para ir a marcarlo. ¿Sí? En términos generales sería algo así. Bueno, pero si necesito más velocidad, puedo usar la respuesta fast, que es la respuesta rápida, ¿sí? La respuesta fast, se la pongo en el chat, rápida. Ya el equipo tarda 0,125 segundos, o sea, 125 milisegundos. O sea que está más cerca de poder ir a buscar ese valor y marcármelo y guardarlo. ¿Sí? Pero esto podría durar un poco menos que eso, podría durar 80 milisegundos. Bueno, hay una respuesta más rápida aún, que es la respuesta impulsiva. La respuesta impulsiva tarda, no me acuerdo si 60 milisegundos, más o menos, te diría menos, que es más rápida que la rápida.
Y no solo eso, sino que hay una que es más rápida, que la impulsiva y que todas las demás, que es la respuesta pico. La respuesta pico tarda 50 microsegundos en ir a buscar el valor. Prácticamente puede predecir el futuro. O sea, yo voy a hacer esto y ya me lo marcó. Es instantáneo, tiene una velocidad muy rápida la del equipo. Bueno, la legislación me pide que yo mida principalmente, sería como en la ventana principal, lo voy a anotar acá, que mide, bueno, sí lo voy a anotar acá en la pantalla. El LEC, el LAEC, lo voy a poner en respuesta slow, ¿no es cierto? Respuesta lenta. ¿Sí? Sería el LEC en curva A y respuesta lenta. Creo que estamos claros, eso es la primera configuración para arrancar una medición. Pero después la legislación me pide que tengo que verificar o medir, como bien decían sus compañeros, el LC-PIC. ¿Qué es esto del LC-PIC? LC-PIC. Bueno, vamos por partes. El LC-PIC, L es de level, nivel. Fíjense que no dice LEC, o sea, dice solo nivel. Eso es un nivel instantáneo, o sea, ocurrido en algún momento. ¿Sí? En curva C y respuesta pico. Es decir, curva C prácticamente es como sin curva, va a grabar todo lo que venga, ya sabemos que voy a tener niveles más altos que en la curva A. Y por otro lado, si yo estoy trabajando con una respuesta tan rápida como la respuesta pico, el equipo va a ver, tiene una velocidad para ver más rápida que la lenta y va a ver más cosas de lo que realmente ve en respuesta lenta, por lo tanto los niveles obtenidos van a ser más altos. ¿Y qué me dice la resolución al respecto, nuestra legislación? Me propone un límite, me dice, bueno, mirá, para el LEC en curva A, no, en respuesta lenta, no puede superar los 85 decibeles para una jornada laboral de 8 horas. Pero para el LC-PIC, ¿cuánto me dice? ¿Alguien se acuerda? De hecho, creo que lo pusieron en el chat. ¿Alguien lo había puesto en el chat? Sí, perfecto. Como dice Javier, 140. El otro límite que tenemos, que de hecho se lo trasladé y lo corté la legislación y lo puse acá en pantalla, ¿sí? Dice esto. No ha de haber exposiciones a ruido continuo que intermitente o de impacto por encima de un nivel pico. ¿Sí? Respuesta pico. Ponderado en C de 140. Está como medio raro el redactado, pero sería 140 LC PIC. Recuerden que son niveles instantáneos esos, porque es L de nivel nada más. Eso significa que si viene todo bárbaro y de repente se cae un caño y el caño golpea, me va a marcar 140 y el equipo lo retiene como un hold, lo frisa ese valor y lo deja guardadito. Sigue la medición y si aparece otro golpe más alto, pum, lo vuelve a agarrar y me retiene ese valor más alto. No es que me está haciendo la integración del LC-PIC obtenido en lo que dura la jornada, sino que me retiene el máximo. De hecho, acá ustedes pueden ver esta medición, obtengo el LEC en curva A, el LATT, el LEC en curva A, fíjense que me da 90,7 decibeles en lo que duró la medición, que en este caso duró 34 minutos, ¿sí? 34 minutos, 50 segundos, una medición corta, es un ejemplo, pero el encabezado ya me está diciendo algo, me aparece un más ahí adelante. Lo que me está diciendo esto es que, está bien, el LEC es de 90, pero ojo, pasó algo. ¿Qué es lo que pasó con ese más? Bueno, cuando yo filtro acá abajo para que me muestre el LC-PIC obtenido en esta medición, me dice, mira, el LC-PIC fue de 141, o sea que excedí el 140 que decían sus compañeros en el chat, por lo tanto me lo retiene y me lo marca como un más. Ojo, que pasó eso, estás excediendo. No quiere decir que esté, menos que menos, este equipo no está construido en Argentina, sino que es europeo, español, y aplican casi las mismas reglas de juego en ese sentido de los límites en curva C respuesta pico. Por eso ya el software viene como un poco preparado para eso. Incluso para lo que es ruido urbano, cuando vamos a la opción avanzado, ya me hace relaciones que tienen que ver con la norma IRAN justamente, que sería el equivalente a la versión local. A ver, creo que tengo una medición ahí atrás de exactamente esto es lo que les quería mostrar. Se los voy a poner con otro color. Fíjense que si yo veo la evolución del ruido, el LEC me dio 78,4 en curva A,
que es la curva azul que veo acá. Me va haciendo como el promedio. Ven que de repente se acomoda y sigue, y se acomoda y sigue. Bueno, perfecto. Mientras que la curva roja responde al LS Peak. Vean que ahí frizó un valor, lo retiene, hace un hold, va avanzando y acá pasó algo, pum, y subió un poquitito, y lo retiene, y lo mantiene hasta que ocurra algo más alto. Acá pasó algo. ¿Sí? Esto quiere decir que en mi medición, si duró 1 hora, 2 horas o lo que sea, por ahí venía todo bárbaro y en la hora número 1, minuto 4, se cayó un caño tubing, golpeó contra otro, me marcó un 140, me queda grabado ahí. Después puede haber silencio, no pasó nada, pero ya quedó grabado. Bueno, si sucediera eso, la legislación lo que me dice es que no puede haber directamente exposición, el trabajador no puede estar en ese sector. Es raro que en una medición para un puesto yo encuentre un excedido de 140. Raro, depende de la actividad industrial que esté evaluando, pero en general no debiera aparecer un excedido de 140. ¿Sí? Si aparece, a mí me suele suceder que en algunos informes aparece, a veces suele ser algo ocasional, algo que chocó contra otra cosa, un caño que cayó que no ocurre habitualmente, y lo que tendría que hacer es repetir la medición o directamente indicar en el protocolo que esa persona no puede estar expuesto o no puede estar en ese sector. ¿Sí? Bueno, espero que me hayan seguido la idea del LEC en curva A y el LC-PIC, porque es algo que va a estar permanentemente en nuestro protocolo. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer, y me quedo hasta acá el día de hoy, y ahí les voy a comentar, les voy a pedir que vayan, les voy a explicar, básicamente les voy a subir un drive para que vayan bajando e instalando algunos programas. Nos quedamos con esto, con que nosotros tenemos que obtener lo que llamamos el LEC, o sea, no el nivel instantáneo, ¿sí? Nosotros necesitamos conocer el LEC o el NSCE, que dice nuestra legislación, en curva A y respuesta lenta. Nosotros sabemos que la medición, lo que tenemos que obtener, digamos, el tiempo de medición tiene que ser representativo, o sea que mi ventana para la jornada laboral debiera ser lo más grande posible para que incluya aquellos momentos de elevados niveles y también aquellos momentos de bajo nivel, ¿sí? Porque el nivel de exposición del trabajador no es solamente cuando está expuesto a altos niveles, también lo es cuando está expuesto a bajos niveles, porque el oído va integrando y va promediando toda esta energía, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? O sea que nuestra ventana tiene que ser lo suficientemente larga. Por otro lado, sabemos que nuestro límite para una jornada laboral, conforme a nuestra legislación, es de 85 dBA, no son dBc ni dBz, sino que son dBA y en respuesta lenta, para una jornada laboral de 8 horas. Y aquí aparece este concepto de la tasa de conversión de 3 dB. Cada vez que el nivel de la fuente crezca al doble, o sea 85 más 85, que es 88, serían 3 dB más arriba, el tiempo de exposición debe caer a la mitad, o sea, 4 horas. Y así puedo armar toda la tablita que está en la resolución 295. Y por otro lado tenemos otro nivel que es el de los 140 decibeles LC Peak. 140 decibeles LC Peak. O sea, es otro límite que debo obtener en forma simultánea en la medición y no debo exceder este 140 decibeles en instantáneos, LC de curva C, Peak de respuesta pico. La calibración del instrumento debe ser anual. ¿Sí? Si bien ustedes recordarán que nuestra legislación dice que la calibración debe ser conforme a lo que indica el laboratorio, en cualquier laboratorio donde vos envías a calibrar, en el certificado dice calibración recomendada al año y te pone la fecha de vencimiento. O sea que la calibración es anual. No así para los mismos instrumentos, si yo los utilizo para ruido urbano o estudios de impacto, que los puedo tener 2 años, por ejemplo. Pero para ruido laboral es cada 1 año. Bueno, esto sería el ABC. Reconocemos intensidad, frecuencia, tenemos una aplicación en el celular como para empezar a jugar en la semana y ver más o menos cuáles son los niveles, cómo funciona un análisis de tercia octava. Sabemos que el equipo lo tenemos que configurar con curvas, curva A,
C o Z, en este caso para ruido laboral A y C, tiene velocidad de respuesta lenta y pico, que son las que vamos a utilizar para ruido laboral. Sabemos que nuestro límite es de 85 para 8 horas y también hay un límite de 140, que no lo debemos exceder, y apareció esto de la tasa de conversión de 3 dB, lo cual es suficiente como para poder empezar a construir los contenidos del curso que vamos a tener por delante. Es importante, y para que yo me quede tranquilo y que pueda pasar un buen fin de semana, es que ustedes hayan entendido o que me haya explicado de la manera más clara posible. Así que espero me indiquen a través del chat si está todo bien o hay algo que no les cerró o les quedó duda. Así que voy mirando el chat. Genial, me ponen por ahí, sí, bárbaro César. Siéntanse en libertad de decir no entendí nada o no me queda claro. Sí, les voy a subir el drive, pero lo que les quiero mostrar es qué es lo que hay adentro del drive. Adentro del drive hay una carpeta. ¿Qué es esta, básicamente? Bueno, van a encontrar una carpeta que dice... Van a encontrar 3 carpetas. Una que dice software, solamente... La carpeta general dice ruido laboral online. Ahí adentro va a haber una que dice software de adquisición, otra que dice trabajo práctico 1, otra que dice trabajo práctico número 2, no mucho más, o planillas de entrega por ahí. Solamente concéntrense en la que dice software de adquisición. Insisto con esto. No empiecen a abrir la otra carpeta, a dar vueltas, no porque no quiero que se compliquen, porque me empiezan a hacer consultas en la semana de cuestiones que todavía no vemos. Sí necesito que abran esta carpeta, la que dice software de adquisición, y van a encontrar, esperen un momento porque yo esto lo cambié. De hecho, hay una software de adquisición. A ver, un momento que voy a abrir el Drive directamente, porque creo que modifiqué algo últimamente. Un segundito. Yo lo que voy a necesitar es que instalen 2 programas. Un programa es el del CESBA, que es un software de adquisición de un sonómetro, y el otro es de un dosímetro, que es el Crifer. ¿Sí? Esperen que estoy abriendo el Drive para que vean exactamente cómo está. Mi objetivo es que la próxima clase ustedes tengan esos 2 software corriendo. Por lo tanto, cualquier inconveniente que les surja, que no pudieron instalarlos, que les falta el framework o algo, algún complemento, algo, me avisan. O inclusive lo pueden volcar al grupo, ¿sí? Porque por ahí le puede servir a alguien más. Lo que van a ver es esto que les voy a mostrar ahora. Ahí les comparto la pantalla. Está en el Drive. De hecho, para ser específicos, van a ver una carpeta que dice programa, otra que dice software de adquisición, otra que dice TP1, integración, y TP2. Bien. Primero, la que dice programas. La que dice programas, si ustedes entran, van a encontrar 2 software. Les puedo dar directamente el link. Son software de descarga libre, porque son de los fabricantes. Están en las páginas de CESBA o en la página de Crifer. Y van a encontrar que uno dice Crifer Suite, que es el software de adquisición de un dosímetro. Sí, César, el CESBA es el mismo que usamos con el curso, justamente en el curso de la IRAM 4062, así que ya tenés la tarea resuelta. Agregar el del Crifer. El otro es el que dice Capture Studios del software CESBA. Solamente lo bajan, descarguen todo esto, es decir, todo el drive entero, así como está, bájenlo en una carpetita en el estudio, abren esta carpeta, doble clic en el instalador y se abre. Yo entiendo, me encuentro con, por ahí alumnos que se remanejan instalando, buscan la vuelta, y después hay alumnos que por ahí nunca han instalado un programa o algo, no se sientan complicados, prueben, me avisan, yo les indico, nada, esto es para hacer doble clic. Si está todo bien, va a instalar a la primera. Si te falta algún complemento en el Windows, por ahí te va a saltar que no tenés el framework, que no puedes abrir, y ahí les indico qué es lo que tienen que hacer. Pero si ustedes tienen estos 2 programas funcionando para la próxima, ya podemos empezar a trabajar con el software de adquisición y con mediciones. ¿Dónde está esa consigna y esas mediciones? Justamente en la carpeta que dice software de adquisición, que es la otra carpeta. Ahí van a encontrar templates, o sea, archivos de mediciones para poder abrir y empezar a jugar un poco con esto. Esto es simplemente exploratorio y de reconocimiento
del software. Después vamos a ir directo al grano con el uso del software, de filtrando datos y volcando información para el cálculo de protección auditiva, el protocolo, etc. Pero lo único que necesito es que abran la carpeta que dice que dice programas e instalen lo que está ahí adentro. Nada más. Inténtenlo, cualquier inconveniente, lo consultan en el grupo de WhatsApp, de esa manera pueden tal vez responder la misma consulta que tiene algún compañero que está en el grupo. Lo que yo ya les subí al grupo tienen un reporte, una planilla de cálculo, etcétera. Son cuestiones que las vamos a usar por ahí un poquito más adelante. Nada especial. Hay un material de apoyo que no es importante que lo vean ahora, solamente material complementario. Pero lo único que necesito es esto. No sé si me explico, chicos. ¿Sí? Sí, Ramiro. Sí. Mariano te habla. Sí, Mariano. Ramiro, no estoy seguro de estar en el grupo. ¿Vos me podés chequear esto para acceder a esta información? Debería estar, Mariano. Para Mariano. Llegué como muy último momento, por eso te digo... Ya te digo, Mariano Juárez, ¿no es cierto? Sí. Sí. Recuerdo haberte incluido, ya te digo, ruido. Si alguien más no está en el grupo, por favor me avise. Sí, estás, Mariano. Mira, lo que pasa es que no mandé nada al grupo. Voy a mandar un pulgar arriba y te va a aparecer el grupo por ahí. Ah, puede ser eso. Ok. Listo, sí. ¿Sí? Perfecto. Más que nada porque el grupo de WhatsApp lo usamos para subir los links de acceso a clase, inclusive algún que otro apunte simple, que lo vamos subiendo ahí, que es más cómodo. Bien, entonces vos vas a subir ahora el link a este drive, a este grupo. Sí. Perfecto. Ahora cuando termine la clase, así como está, de hecho si quieren se los copio acá mismo, pero a ver, denme un segundo, se los copio al chat de acá, pero no sé si les va a hacer, se los copio acá y se los copio al WhatsApp también, dame un segundo. Voy a copiar acá si se los copio acá por ahí mismo, si están sentados en la compu, pueden... ahí va. Copiar vínculo, listo. Y ese vínculo al chat. Ese es el vínculo. Creería que lo tengo todo autorizado, así que no debería pedirles nada. Me entran y descargan. A ver. Sí. Sí. No sé si alguno lo tocó ya en este momento, pero supongo que... Bueno, y se los voy a copiar a WhatsApp ya mismo, para que no... Si les pide autorización, bueno, denme un segundo que yo les voy a dando la autorización, ¿sí? No recuerdo haberle dejado chequeo de autorización. Bien, chicos, son todos de, bueno, Mendoza, Neuquén, hay varios, Río Negro, creo. ¿Alguien más que no sea de por ahí de esta zona, Patagonia Norte? Yo aprovecho por ahí para consultarle. Hola. Sí. Ramiro, yo soy de Buenos Aires, de Olavarría. Ah, bien. Bien, Lucas. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Yo aprovecho a consultar, porque después curioseo y por ahí les pregunto a ver si han hecho mediciones, a ver cómo viene. Ahí estoy copiándoles al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y lo único que me falta es tomar asistencia. Son 9. Hay alguien que me está faltando. Mariano. Mariano está. Un momento, por favor, no se desconecten que debo tomar asistencia. Mi asistencia es una foto directamente en las participantes y después la paso. Ah, Río Gallegos, Santa Cruz, César. Perfecto. Santa Cruz también, Natalia.
Martín de Chaco. Ah, bueno, Juan de San Juan. Bueno, va a ser entretenido el armado de un protocolo. Ahí les voy a consultar a ver si han hecho, ¿no? A ver cómo cambia la actividad industrial, ¿no? Esperen que quiero copiar antes de cortar esto de acá. Ruido laboral. Bien. Ah, Walter era el que me está faltando. Mira, ahí le acabo de copiar al grupo de WhatsApp el Drive. Así que cuando tengan un momento, lo empiezan a descargar, ¿viste? Por ahí no se cuelgan hasta el último momento. Si bien recuerdo, nuestra próxima clase es... No lo tengo presente ahora, ya les digo. La próxima semana. Creo que mañana. Ah, ¿No mañana. es sábado 8 de 18 a 20, puede ser? Sí, perfecto. Sí, ya les digo, acá lo tengo. Sí, el sábado 8. Este sábado, de 18 a 20. Perfecto. Ok. Sábado 18 a 20. Bueno, si pueden descargarlo de acá el sábado sería ideal. Así ya el sábado podemos empezar a trabajar con esto. De hecho, el mismo sábado vamos a seguir con un poco de instrumentos y ahí ya les voy a dejar una pauta para que hagan con respecto al software de adquisición. Así que chicos, si no tienen dudas, consultas... ahí está Loma Negra, mirá vos. O sea, Cementerio Loma Negra y Cementos Avellaneda. Bien. Si no tienen dudas, consultas, nos vamos todos a cenar. ¿Ninguna? Bien, perfecto. Para Mariano, César, Lucas, Natalia, Vanessa, Javier, Natalia, Martín. Nos vemos el sábado a las 18, ¿sí? Listo, nos vemos, hasta luego. Que tengan buen día, hasta luego.